Hare Krishna, mi nombre es Gopi Gandharvika Devidasi y estamos aquí con Prabhu Karunya Nitai para hacerle una entrevista acerca de la forma en que Srila Prabhupada predicó el Bhakti. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, ¿cree usted que en la práctica del Bhakti podemos saltarnos alguna etapa y pretender tener una relación directa con Krishna? Definitivamente no. Srila Prabhupada, en el significado del verso 30 del capítulo 28 del cuarto canto del Srimad Bhagavatam, da explicaciones, algunas explicaciones respecto a cómo realizar el Bhakti. En este caso en particular, de lo que usted me está preguntando, él explica que de los 9 procesos del servicio devocional, los 2 primeros, es decir, el Ravanam y Kirtanam, deben ser ejecutados principalmente por devotos neófitos. Es decir, estos procesos están relacionados con lo que se conoce como Vidhi Marga. Vidhi Marga se refiere a la práctica del servicio devocional siguiendo las normas y reglas de las escrituras. La otra orilla de esto es el Raga Marga, es decir, el apego. Raga es apego, Raga Marga, la vía del apego espontáneo por Krishna. Pero Srila Prabhupada explica que los 9 procesos, los 2 últimos, es decir, Sakyam y Atma Nivedanam, deben ser practicados por devotos avanzados. La línea que Srila Prabhupada, la forma en la que Srila Prabhupada predicó el Bhakti y que les enseñó a sus discípulos es de que ellos sigan estrictamente las normas de las escrituras de manera sistemática, de manera muy estricta, metódica, sin saltarse ninguna etapa, ningún paso, para que nuestra práctica sea segura y no pretender artificialmente ocuparnos en una práctica avanzada o recomendada para devotos ya muy avanzados, con mucha experiencia, porque uno puede incurrir en algún tipo de ofensa. Si uno se deja llevar por el sentimentalismo, uno puede pretender que está en grados superiores dentro del Bhakti, y uno puede cometer ofensas por creerse uno mismo que se encuentra en un nivel muy superior como para tener una relación directa, íntima y personal con Krishna, cuando aún uno tiene todavía sus sentidos muy atraídos por la energía material. Por eso Srila Prabhupada entonces recomienda en este significado que uno debe practicar el Vidhi Marga, es decir, la práctica regulada, siguiendo las escrituras, principalmente ocupándose en los procesos de Ravanam y Kirtanam, cantar y escuchar continuamente el santo nombre y los pasatiempos y la filosofía relacionada con el Señor Supremo, y dejar la vía del Raga Marga para devotos muy avanzados. Muy bien. Prabhu, ¿el Bhakti es un proceso espiritual dirigido para algún grupo en particular? Interesante. En el significado del siguiente verso, es decir, el texto 31, allí en sus comentarios, Srila Prabhupada dice que este proceso de Bhakti es totalmente universal. No está dirigido para ningún tipo de personas, algún tipo de comunidad, algún tipo de nación en particular, sino que toda persona en cualquier lugar del mundo puede ejecutarlo con lo que tenga a su alcance. Es decir, no necesitamos tener cosas difíciles de obtener. Krishna dice en el Gita, por ejemplo, ¿no? Patram pushpam phalantoyam. Si alguien le ofrece una flor, una fruta, algo, él lo acepta. Entonces, esto lo podemos obtener en cualquier lugar del mundo y lo puede ejecutar cualquier persona sin distinción de raza, de color, incluso sin distinción de credo. Puede ser musulmán, judío, cristiano, hindú. Toda persona puede ejecutar este Bhakti que está al alcance de todos. Lastimosamente, a veces ha ocurrido que ciertos tipos de religiosos ortodoxos, en especial de Oriente, de India, criticaron mucho a Srila Prabhupada porque él entregó abiertamente este conocimiento espiritual, el conocimiento védico lo entregó por todo el mundo.
Ellos pensaban que esto es algo únicamente para algún tipo de credo en particular, pero Srila Prabhupada nos demostró, avalado en las escrituras, que el bhakti es universal. Es todo el mundo, todas las jivas somos parte y porciones de Dios, por lo tanto tenemos derecho a ocuparnos en su servicio. Entonces, definitivamente la respuesta es que este proceso es universal y puede practicarlo cualquier persona en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Prabhu. Ahora están muy de moda frases tales como la práctica del amor universal, el pachamamismo, o en culturas politeístas donde adoran diferentes deidades como Shiva, Ganesh, Lakshmi. Esto puede dar a entender de que a todo esto se le puede llamar bhakti, pero ¿es esto correcto? ¿Existe algún malentendido? ¿O a todas estas formas de adoración se les puede llamar bhakti? Bien, en el siguiente verso, en el 32, Srila Prabhupada nos está hablando de Ananya Bhakti. Es decir, Ananya significa sin desviación, Bhakti, es decir, un Bhakti dirigido exclusivamente para Krishna, sin enfocarnos en ningún otro objeto de devoción. Eso es Ananya Bhakti. Entonces, debemos entender que todas estas diferentes deidades o manifestaciones o formas de Dios, como las que usted menciona, por ejemplo, como en la India hay muchas, múltiples, como Durga, Shiva, Ganesh, Brahma, etcétera, Saraswati, todas estas son diferentes deidades que el Señor los ha designado como diferentes regentes para controlar diferentes aspectos de este mundo material. Ellos tienen la función de dirigir, controlar algún aspecto en particular, pero no son el Dios Supremo. En las Escrituras se remarca por todos lados las Escrituras, y en el Gita Krishna remarca que Él es la suprema verdad absoluta. Él dice, no hay verdad superior a mí, mata paratarananyat kichim asti dananyaya. No hay nada superior a Él. Por lo tanto, en todas las Escrituras y especialmente en el Bhagavad Gita, Él está hablando de desarrollar por Él una devoción y una entrega exclusiva hacia Él. Eso es Ananya Bhakti, algo exclusivo, es decir, que esa devoción no esté fragmentada o dirigida para otros tipos de objetos o deidades, como ya mencionamos, sino que esté dirigida únicamente a adorar a Krishna. Como dice en el Bhagavatam también Prahlad Maharaj, que regando la raíz, ese beneficio también obtienen las diferentes partes del árbol, como las flores, las frutas, el tallo. Todo eso se obtiene si uno riega la raíz. De la misma manera, si uno complace al Señor Supremo, la verdad absoluta, Sri Krishna, todas las demás entidades de este universo, incluidas esas diferentes deidades como la Pachamama, el Sol, la Luna, todos los regentes, van a estar también satisfechos. Por lo tanto, un devoto debe ocuparse íntegramente en servir siempre, exclusivamente a Krishna. Muchas gracias, queda muy claro eso. ¿Cree usted, Prabhu, que la espiritualidad implica alejarse de las multitudes y retirarse a un lugar apartado para hacer su adoración en solitario? No, definitivamente no. Srila Prabhupada en el comentario al verso 33 del mismo capítulo que estábamos mencionando, él nos dice que existen dos tipos de adoración, ¿no? Uno es adoración en solitario y otro es asociado con devotos. Este tipo de oración solitaria se reconoce como Nirjan Vayan. Nirjan significa sin más personas, sin otra gente alrededor de uno, y Vayan es la adoración. Entonces Nirjan Vayan, dice Srila Prabhupada, está recomendada únicamente para devotos avanzados. Un devoto neófito debe siempre asociarse con más devotos para mantenerse sólido y protegido contra los embates de la naturaleza material, contra los embates de la potencia ilusoria del Señor. Si un devoto neófito se retira prematuramente de la asociación con devotos para hacer su vayan en solitario, corre el riesgo de incurrir en la falta de estar tratando de obtener algún tipo de beneficio mundano en la forma de prestigio,
reconocimiento o seguidores. A veces puede pretender tener una posición como la de Haridas Thakur, por ejemplo. Haridas Thakur era un devoto puro que practicaba su vayan en solitario, cantando todo el día los santos nombres del Señor. Pero esa práctica no puede ser imitada por un devoto neófito, porque si un devoto no está suficientemente avanzado, entonces puede más bien verse atrapado por la ilusión y arruinar su vida espiritual. Por lo tanto, esa práctica de Nirjan Vayan, Srila Prabhupada la vetó definitivamente para devotos neófitos. Muchas gracias por esa explicación. Y para concluir, Prabhu, según Srila Prabhupada, ¿cuál es la clave para avanzar en conciencia de Krishna? En el significado del verso 34 del mismo capítulo que estabas mencionando, interesante que Srila Prabhupada en estos cinco versos, en los significados, nos está revelando, ¿no?, la forma en la que él presentó el Bhakti. Y en este verso, en el 34, él nos recomienda y nos aconseja que si queremos obtener el éxito en nuestra vida espiritual, debemos complacer al maestro espiritual. Él, citando a Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dice Yasyat Prasad Bhagavad Prasad, es decir, que únicamente obteniendo la misericordia del maestro espiritual uno puede obtener la misericordia de Krishna. Si uno obtiene la misericordia de Krishna, obviamente uno se vuelve muy avanzado y alcanza el éxito en la vida espiritual. Pero si uno pretende directamente acercarse a Krishna sin recurrir o refugiarse en los pies del loto del maestro espiritual, entonces uno no va a obtener el éxito deseado. Entonces Srila Prabhupada nos recomienda muy enfáticamente y su vida fue un ejemplo de este punto, de este aspecto, que uno debe refugiarse y tener fe y seguir las instrucciones del maestro espiritual, si uno quiere obtener el éxito en la vida espiritual. Entonces, en estos cinco significados de estos 5 versos del Bhagavatam, desde el capítulo 30 al capítulo 34, del capítulo 28 del cuarto canto, Srila Prabhupada nos está revelando 5 importantes aspectos, que ya lo hemos mencionado aquí, de cómo él predicó el Bhakti, principalmente en Occidente. Muchísimas gracias, Prabhu, por su tiempo, por sus respuestas tan simples y sástricas. Muchísimas gracias y de esta forma concluimos, amigos. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias.